Bueno, hoy vamos a ver qué es la investigación de mercado. Pero antes de empezar, creo que sería necesario explicar qué es el mercado en sí. Entonces, el mercado consta de personas, un conjunto de personas se puede decir, y organizaciones. Y entonces, ¿qué es lo que desarrollan estas entes? Bueno, ellas lo que hacen es la compra-venta, la compra y la venta de bienes o servicios. Bienes, servicios. O la utilización de estos. Básicamente, todo lo que se comercializa entra en la sección de mercado, básicamente. Entonces, la investigación de mercado consiste en acciones, una serie de acciones que tienen el propósito de mejorar la toma de decisiones para el marketing y la publicidad de sus productos o servicios. Entonces tiene que desarrollar una serie de acciones, como por ejemplo, el primero es la identificación, la recopilación, análisis, difusión de información y datos. Datos. Entonces, con estas acciones, como dijimos, lo que pretenden es mejorar la decisión, la toma de decisiones. Y al mejorar la toma de decisiones, lo que pueden resolver o identificar son los problemas que se enfrentan a lo largo de su camino publicitario. Entonces, al resolver, por ejemplo, estarían determinando el potencial del mercado. Y al identificar, estarían, por ejemplo, identificar el problema sería, por ejemplo, determinar la causa de por qué su producto no se vende. Causa de escasos compradores. Entonces, esto se resume a que a partir de la recopilación, como dijimos ahí, registro y análisis sistemático de datos de un mercado en específico, lo que conocemos como un mercado sectorizado regional, se podría decir. Entonces también está determinando, tomando como variantes la población que vive en ese mercado, para saber a qué tipo de personas se le puede vender su servicio o producto, y así ver más o menos cómo se formaría su red clientelar. Entonces podemos decir que recopilación, registro, análisis de datos e información, como dijimos acá,
de potenciales clientes del área geográfica. Y obviamente esto es específico, ya que no se pueden tomar todas las variantes de una población demasiado extensa. Bueno, termino con la idea con que a partir de la búsqueda y obtención de estos datos, lo que pretenden es reducir el riesgo en la toma de decisiones tanto comerciales como de marketing. Bueno, entonces todo esto se resume en esa idea. Y básicamente lo que busca es conocer al cliente y así ofrecerle las propuestas de tu servicio o de tu producto. Entonces, pasamos a los beneficios que este proporciona. Entonces, son varios. Primero podemos mencionar que permite la adaptación del producto a las condiciones de la demanda. Es decir, que determinar qué es lo que quiere la población de ese lugar o qué es lo que necesita para vos poder aportarles eso y vendérselos. Entonces, adaptación a la demanda. Y también para mejorar el sistema de ventas y el rendimiento de los vendedores. Entonces, eficacia del sistema de ventas y rendimiento. Y así también reduciría el coste de las ventas. Bueno, también en un nivel más corporativo o empresarial se podría decir que los directivos de esa compañía podrían repensar o reevaluar los objetivos que estaban planeando tener antes de la investigación de mercado. Es decir, que por ejemplo, si querían vender parlantes y encuentran que la población no tiene esa demanda, entonces probablemente van a cambiar de producto o adaptarse a otra población. Entonces podemos decir revaluación de los objetivos anteriores. Y también con esto podría saber, por ejemplo, como mencioné antes, quiénes son los potenciales clientes. Entonces esto también iría acá. Y también las tendencias. O sea, cuando por ejemplo, en esta cuarentena la empresa o la compañía se tiene que adaptar a la situación y así poder ofrecer nuevos productos o servicios. Entonces podemos adaptación, o por ejemplo, si una prenda de vestir está de moda, también podría lanzar un nuevo producto en relación con la ropa.
Entonces a esto se le llamaría adaptación o influencia de nuevas tendencias, podríamos decir. Entonces, otro beneficio que se podría mencionar serían poder conocer las preferencias del comprador o el cliente. Entonces, preferencias. Y así poder venderle lo que él quiere. Y también dar a conocer la imagen de la empresa. Imagen de compañía. Pero esto es más de publicidad, así que ahí no me meto. Bueno, ahora pasamos a los tipos de investigación de mercado. Bueno, estos varían según los fines o propósitos que tienen y las circunstancias en las que se encuentra el mercado. Pero las más comunes, entre las más comunes se encuentran las cuantitativas, las cualitativas, las motivacionales. Tal vez esas dos anteriores los hayan escuchado porque también se usan en otros ámbitos del estudio. Entonces, estos dos se diferencian entre sí básicamente, diferencias en su enfoque en la recopilación de datos. Ya que también difieren en el tipo de estos, o sea, la clase. Entonces, los cualitativos, empecemos con los cualitativos. Se enfocan en descubrir detalles que ayudan a explicar el comportamiento de los compradores. Es decir, que descubrir el comportamiento se basa en descubrir comportamientos, pensamientos y experiencias de las personas. O sea, este ámbito es como más el de sus creencias y opiniones. En cambio, el cuantitativo lo que permite son comparaciones numéricas o se puede decir de porcentajes. Entonces, estos toman como punto de partida cosas distintas a los cualitativos. Entonces, podríamos decir que su principal diferencia reside en esto, la recopilación de datos y en el tipo y clase de estos. Y entonces podríamos sacar acá que los cualitativos quieren saber el por qué pasa, el cómo pasa y de qué manera. Y también
desde su método de investigación, se puede decir, a través de la interacción con las personas, determinan todo esto. Entonces, comportamientos, pensamientos, experiencias. Y en cambio, los cuantitativos lo que buscan sería cuantificar la realidad. Y por esto se puede decir que es más estructurada, objetiva y evita que entren sesgos del investigador. No sesgos. Entonces, se puede decir que este tipo de investigación es más transparente que el otro, ya que no entra en juego las creencias del mismo investigador. Entonces, la cuantitativa, como ya dijimos, para lograr su fin tiene que cuantificar la realidad y se enfoca en el pensamiento, en el comportamiento de las personas. Comportamiento. O sea, la interacción que posee con las personas es para saber preguntas como cuántas, con qué frecuencia y en qué medida. Es decir, que lo que sacan no son preguntas del ámbito del porqué, de encontrar una razón, sino más de estadísticas. Entonces volvemos acá de porcentaje, se puede decir que los datos son numéricos y medibles. Se puede mencionar como ejemplo la longitud, cantidad, precio, para que tengan una idea de qué trato de decir con medibles y numéricos. Por ejemplo, X longitud 10, precio 200 y así. Y entonces, a través de los datos, lo que pretenden es confirmar o descartar su hipótesis. Entonces, hipótesis. A través de métodos como estadísticos, como estaba diciendo, estadísticos, a través de la presentación de tablas, gráficos, porcentajes y otros que tengan relación con las estadísticas. Entonces, como conclusión podemos decir acá qué método es mejor. Entonces, elección del método. Y bueno, para la mayoría de las personas, y también llegué a esa conclusión, que los dos métodos funcionan mejor si son complementarios, o sea, se tienen que utilizar a la par, o sea, juntos. Podemos hacer un tipo de investigación cualitativa y a la vez sumarla a una cuantitativa. Entonces podríamos recibir
una mayor cantidad de información y mejor. Entonces, para pasarla limpio, podríamos decir que la metodología mixta te brinda información más completa y profunda. Entonces podríamos utilizar como ejemplo que si una empresa utiliza el método cuantitativo, lo que estaría obteniendo son datos predictivos, y el cualitativo, las explicaciones. Entonces, un ejemplo que se me ocurre ahora podría ser que si una empresa trata de conocer dentro de su público cuál es el producto que es más probable de que la población compre, y podríamos sacar datos de esto como si compran más hombres o mujeres, haciendo alguna encuesta o algún método parecido de una pregunta, siempre como ¿usted es hombre o mujer? ¿Le gusta este producto? ¿Sí o no? Y entonces ya tendrían datos del cuantitativo que podrían utilizar para la representación de tablas o gráficos y sacar porcentajes. Entonces el método cualitativo entra en juego acá cuando la compañía trata de entender por qué compran más mujeres o hombres, y entonces ahí encuentra el porqué y sabe el motivo por el cual su población se centra en uno y no en otro. Entonces podríamos decir que datos predictivos serían evidencias o predicciones que la empresa puede realizar a partir del comportamiento, el pensamiento y las experiencias que tuvieron los consumidores. Y entonces el cuantitativo no es esto, sino evidencias y predicciones de los datos que recibieron. Y ahora sí, el cualitativo es el que encuentra el contexto y las explicaciones. Entonces podemos usar como ejemplo del cualitativo entrevistas con profundidad, entrevistas en profundidad, y con esto lo que puede conseguir es profundizar en las actitudes y experiencias de los clientes, y este a la vez se puede dividir en no estructurado, que se conforma a partir de entrevistas amplias y abiertas. Amplias y abiertas.
se puede mencionar como ejemplo una conversación de temas elegidos en donde se permite que el entrevistado se transmita sus creencias o pensamientos. Y entonces también tenemos el semiestructurado, en donde se incluyen preguntas establecidas. Y esto es lo que difiere de ambos, que uno es más libre y el otro, el entrevistado, tiene que responder a esas preguntas solamente, no ampliar sobre otros temas. Entonces se puede decir que la diferencia es la flexibilidad de ambos. Entonces ahí difiere. Entonces el cuantitativo acá sí tiene más opciones para elegir. Entonces tiene como opción las encuestas, que es una forma bastante eficiente de recopilar los puntos de vista de las personas. Y además a través de esto se puede entrevistar o llegar a una población más amplia que en otros no. O sea, en una entrevista no puedes llevar demasiada gente porque ahí no estarías incorporando información tan organizada o verídica, se puede decir de alguna manera. Entonces estas se pueden hacer, por ejemplo, en línea, por teléfono, y a partir de la observación estructurada. Entonces, la observación estructurada básicamente consiste en que el investigador tiene que observar, como dice su nombre, a los clientes y determinar qué comportamientos ellos realizan, es decir, sus acciones a la hora de agarrar o elegir un producto, o sea, qué es lo que piensan. Entonces también otro método que utiliza el cuantitativo es el experimento. Y a partir de este puede determinar cuál es el verdadera causa y su consecuente efecto. Y a partir de este, los investigadores realizan experimentos controlados, manipulados o aleatorios para conocer las variables que influyen en sus resultados. Entonces, variables de resultado. Entonces, un experimento podría ser que una empresa, por ejemplo, le envíe a un comercio, a una tienda minorista, un cereal, y a otra tienda otro cereal, y ver cuál se vende de mejor manera, y entonces pueden elegir esa opción como la definitiva. Entonces, al medir la cantidad vendida en esas tiendas, pueden obtener un resultado y ver cuál es más
más vendida, cuál es más atractiva para los clientes. Entonces, lo que estos dos tipos de investigación de mercado, a través del análisis de estos dos, lo que hace es traer los datos a la realidad, o sea, medirlos. Y así puede identificar las tendencias, conocer la historia y las ideas claves a la hora de lanzar su producto. Y entonces se puede concluir que el conocimiento es poder, como dice el meme. El conocimiento es igual a poder. Entonces, pero igual el conocimiento no es igual a datos, ya que los datos solo a partir de las acciones que mencioné al principio, que son el análisis, interpretación de estos, interpretación y la recopilación, estos se vuelven conocimiento y entonces ahí es información útil. Y terminamos con el último, que es la investigación motivacional. Entonces este es más específico y solo incluye a un grupo reducido de personas. Entonces, reducido de personas, que lo que hacen es que son investigadas por psicólogos especiales o que tienen conocimiento sobre la materia, pero más en ámbitos comerciales. Entonces, psicólogos profesionales. Y con esto, el profesional puede guiar a la empresa en cuanto a qué aspectos tienen que enfocarse a la hora de lanzar su producto y cuál conocimiento, cuál información es más importante que el resto. Y por eso la información que se obtiene de este es más profundo. En comparación a los anteriores, obviamente. Y igual tanto el motivacional como el cualitativo suelen interactuar o combinarse a través del estudio de las estadísticas, que es el cuantitativo. Y es por eso que anteriormente mencionamos la importancia de mezclar todas, de una composición mixta, ya que nos permite obtener mejores resultados. Entonces, creo que esto sería todo. Espero que les haya gustado la presentación y que les sirva para algún trabajo, evaluación o tarea. Bueno, nos vemos en el siguiente video.